En la provincia de Madrid hay un pueblo que se llama Arango, es linda ribera del Tajo, linda comarca. Una anciana viudita en esta villa habitaba, dueña de alguna fortuna que su esposo heredara. Esta tenía un hijo que Valentín se llamaba, el hombre más asesino que se crió en la comarca. Con una joven del pueblo, este pretendió casarse, solamente que la novia no le gustaba a su madre. La novia estaba enterada, su amante le dijo: mientras que tu madre viva, yo no me caso contigo. Tu madre tiene mal genio, no hace vida conmigo, así que desde hoy puedes echarme en olvido. Olvidarte es imposible, le contestó el infame. Antes de ti apartarme, primero mato a mi madre. No digas barbaridades, todo se puede arreglar. Esperemos que ella muera para podernos casar. Después seremos felices y viviremos en paz. Le contestó su querida con un corazón leal. Pero aquel hombre ingrato, ciego de amor y maldad, a su ancianita madre se propone asesinar. En aquella misma noche, al terminar de cenar, a su madre le propone aquel hijo criminal. Con la joven Isolina yo me deseo casar, y me tiene que hacer venta de todo su capital. Yo lo que quiero, hijo mío, que te cases cuando quieras, pero darte lo que yo tengo te lo daré cuando muera. Pues mientras viva, hijo mío, a nadie pienso hacer venta. Tienes tiempo a disfrutarlo el día en que yo me muera. Al oír esto el hijo, lleno de cólera y rabia, a su ancianita madre le dio 7 puñaladas. Peleando con la muerte, pronto quedó sin hablar, y entonces el asesino, para el crimen despistar, salió corriendo a la calle como un perdido llorando, diciendo que los ladrones en casa estaban robando. Los ladrones no aparecen, ni la casa está robada. Entonces los vecinos a Valentín esposaban. Lo entregan a la justicia por ver si el crimen se aclara, pero el traidor con firmeza retundamente negaba. A su novia detuvieron, a la cárcel fue llevada, y por ella descubrieron esta trágica infamia. Isolina en la cárcel ante el juez declaraba
los secretos de su novio cierto día le contara. Ella como inocente la ponen en libertad y a su novio a la fuerza le hicieron declarar. Tantos martirios le dieron que por muerto lo dejaron, pero al fin el asesino su crimen ha confesado. ¿Qué espera de los cielos si se termina? Este hijo sin corazón, que por una pobre herencia a su madre asesinó.